Buenas noches, profesora. Profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. ¿Quieres terminar tu secundaria, pero no tienes tiempo? Hoy te doy 5 razones por las que Sande es tu mejor opción. Solo necesitas tu celular o laptop con internet y puedes estudiar desde donde estés. Además, terminas 2 grados en tan solo un año. Así recuperas el tiempo perdido. Al finalizar, obtienes un certificado válido y reconocido por el Ministerio de Educación. Contamos con profesores y asesores que te guían paso a paso. Aquí nadie estudia solo. Además de las clases, tienes talleres para reforzar lo aprendido y crecer como persona. ¿Qué esperas? Escríbenos ahora y empieza a estudiar con Sande. Students, good evening everybody, good evening class. Welcome to the first class, welcome to the English first class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sande School. Estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos ya a su primera sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? Nuevamente nos encontramos ya en un nuevo bimestre, en un nuevo mes también, ¿no? En los cuales ya muchos de ustedes ya me conocen, ¿no? Algunos ya me parecen conocidos, ¿no? Más que todo porque participan bastante. También, pero veo personas nuevas, ¿no? Me imagino que recién se están integrando a esta modalidad virtual, por lo cual también les doy la bienvenida a aquellos que se dieron esa oportunidad de empezar con nosotros esta educación virtual, ¿no? Recordarte que el colegio te brinda clases no solo los fines de semana. Ustedes también tienen clases de lunes a viernes, que son clases selectivos, cursos selectivos, a los cuales estás invitadísimo a ingresar a estas sesiones si quieres aprender un poco más, quieres profundizar más tu conocimiento, ¿no? Entonces tienes acceso a todo ello, ¿no? Pero recuerda que si por A o B no puedes ingresar, todo está siendo grabado, así que puedes reforzar también viendo los videos grabados de esas sesiones. Entonces tienes todos esos beneficios, ¿no? Es lo bueno de estar en una educación virtual, ¿sí? Bien, estudiantes, dando estas indicaciones, también les voy a agregar estas 3 indicaciones para inicio de sala, pues, ¿no?
Recuerda, estudiante, ingresar con tus datos reales. Es muy importante que estés conectado con tus nombres y apellidos completos, tus nombres reales. Prohibido ingresar con datos que no son los suyos. Prohibido ponerse seudónimos, ¿no? Tiene que ser tu nombre y tu apellido real. Siguiente, estudiante, es muy importante que permanezca con tus audios apagados. Mientras yo no te he dado el acceso de hablar, de participar, por ahora permanece con tu audio apagado. Va a haber una oportunidad donde yo te voy a dar acceso para que tú puedas participar, puedas dar tu opinión, ¿no? Para eso tienes que alzar la mano. En tu teléfono, dispositivo, hay una manito que está así. Alzas la mano, yo te llamo y empiezas a participar, ¿sí? Para eso sirve esa manito, esa alza de mano, que es solicitar permiso, ¿no? Para que puedas participar o puedas hablar. Ahora, si tú no puedes activar tu audio, tienes el SMS de la plataforma. Recuerden que el SMS de la plataforma no solo es para que puedas saludarme, ¿no? O puedas darme indicaciones, ¿no? También es para que tú puedas escribir ahí tus respuestas. Mientras yo voy avanzando, voy haciendo preguntas. Entonces voy preguntando, entonces ahí respondes. Si por A o B no puedes activar tu audio. Entonces tienes esas dos opciones de participación, por audio o por SMS. Siguiente, estudiante. Sabemos que todos ustedes son de diferentes ciudades, diferentes lugares. Nos encontramos en muchos lugares dispersos, cada uno en su propia ciudad. Ahora, es por ello que la cobertura de Internet es muy distinto para cada uno de ustedes. Si tú estás presentando problemas de Internet, problemas de conectividad, no te carga bien la plataforma, no te está cargando bien lo que tiene que ver el Internet, ¿no? Tienes dificultades. Simplemente recordarte dos cosas. Lo primero es que ingreses y salgas de sala. Haz esa función 1 o 2 veces y te va a cargar un poco mejor la plataforma. Ahora, si no obstante con ello no te carga bien la plataforma, sigues teniendo problemas, simplemente te recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Trata de participar, interactuar conmigo hasta donde tu internet te lo permita, ¿sí? Hasta donde internet te permita, pero te recuerdo que ya durante la semana, ¿no? Los asesores encargados de plataforma te van a facilitar el video de esta sesión. Entonces, por favor, te voy a pedir que no me interrumpas, te voy a pedir que no me cortes la clase, ¿no? No te desesperes si en caso no puedes tener acceso a la clase del día de hoy, ¿sí? Ya tienes las indicaciones, simplemente hay que ser un poco tolerantes. Bien. Dando estas indicaciones, let's start with the class, students. Vamos a empezar con la clase. Para ello, te voy a pedir que por favor prestes atención al video que te he traído el día de hoy, que está relacionado al tema, ¿no? Al tema del día de hoy. Así que, please pay attention in this part, this video. Quiero que prestes atención a esta parte del video porque te voy a hacer preguntas, ¿sí? Así que, por favor, pay attention in this video, students. More and more Blue Label suppliers around the world. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. Buenas noches, profesora. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed. Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank.
went. Have, had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. Sleep, slept. Write, wrote. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were. I was cold yesterday afternoon. My dog was hungry. My new shoes were expensive. Look at the picture and say or write a simple past sentence. For example, they ate pizza last night. Now you try. Thanks for watching. Bien, students. Entonces les pregunto, ¿acerca de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué creen que va a tratar la clase del día de hoy? A ver, los escucho. Pueden participar. Jenny, te escuchamos. Buenas noches, mi cita. Bueno, yo entiendo que vamos a tratar del presente, pasado y futuro de los verbos. Ok, thanks. ¿Alguien más que desee dar su opinión? Verbo más sujeto, Miss. Verb plus subject. Ya. Ok. Liliana, por eso me dice, dice presente futuro. Ok. ¿Qué más? A ver. It's right. The video is in English and Spanish. ¿El video te explicó en inglés o en español? Creo que en English, right? Todo en inglés, Miss. Right, ok. Sí, en English.
Ok. ¿Alguien más que desea aportar su idea acerca del video de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? No more, nadie más. Ok, nadie más. ¿No hay nadie más? Oh, Xiomara, a ver, te escuchamos, Xiomara. Sobre tiempo pasado del verbo. Tiempo pasado del verbo. Ok, it's okay. Your opinion is it's okay, right? ¿No? Es así, ¿no? No sé por qué la mayoría hablaba sobre el futuro, pero el video hablaba acerca del pasado, ¿no? El día de hoy, ¿no? ¿Alguien más, no? Antes de yo empezar, ¿no? Con la sesión, ¿no? No quiero cortarles. No quiero cortar su participación porque si no, ya. No hay nadie más, ok. Ahí nomás cortamos la participación, ya más adelante van a poder participar más. Bien, el video te hablaba acerca del pasado simple. El día de hoy vamos a hablar acerca del pasado, ¿sí? Olvídense un ratito del futuro y del presente. Vamos a hablar del pasado. ¿Qué es el pasado? El pasado es hablar sobre hechos, sucesos que se han acontecido pues en el pasado. Puede haber pasado hace 5 minutos atrás, como hace 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Décadas o ciclos, pero es cosa del pasado. Entonces, el pasado, ¿no? Para hablar sobre el pasado tenemos que hablar de verbos. Justamente ahí alguien me mencionaba los verbos, es así. Tenemos que conocer los verbos, right? Pero estos verbos tienen que ser en pasado, no present. Nosotros normalmente conocemos el verbo en presente, más no el verbo del pasado. Eso vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender en qué momento, cómo se puede emplear esas frases en su forma pasada. Para eso quiero que vean estas imágenes, see the picture, ¿no? Quiero que vean estas imágenes que les tengo proyectado aquí. Quiero que lo mires y quiero que analices, ¿no? Entonces, analiza y dime qué acción están haciendo cada uno de estos niños. ¿Cuál es la acción que están haciendo, no? Entonces, observa bien y dime, por ejemplo, el primer niño, ¿qué acción está haciendo? El segundo, ¿qué acción? El tercero y el cuarto, ¿qué tipos de acciones están haciendo? Analízalo y dime. Bremilda, te escucho. El primer niño está escuchando, Miss. Ya. El segundo, Gracie. Está escuchando música. Ya, escuchando música. Xiomara, tercera imagen. El tercer niño está bailando. Ok, bailando. María, cuarta imagen. María, te comento que no te he escuchado. No te escuché nadita. Está cantando. Ok, cantando. Debes tener problemas de conectividad, ¿sí? Trata de ver tu internet. Big Struck 14. Eso, para empezar, no es un nombre, me imagino. Te escuchamos. A ver, usuario que tiene el nombre de Big Struck 14. No. Hola, buenas noches, profesora. El cuarto niño está cantando. Ok, joven o estudiante, te comento que está prohibido ingresar con esos datos, ¿sí? Para la siguiente semana vas a iniciar la sesión con tus datos reales, nombre y apellido para poderte considerar en tu participación. Yo no te puedo llamar como Bistrak, ese no es tu nombre, ¿right? Tu nombre, tú debes tener tu nombre propio y tu nombre y tu apellido. Como el resto de tus compañeros, tienes que entrar con tu usuario real, por favor, ¿sí? Por hoy día te paso. Pero para la siguiente sesión debes estar con tus datos reales, por favor. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces, es así. Todo lo que ustedes me acaban de mencionar se llama verbos, ¿no? La acción de escuchar, la acción de oír, la acción de bailar, la acción de cantar. Esto de aquí se llama verbo. Cada acción que tú hagas se llama verbo. Esos son los verbos. Como hear, escuchar. Listen, ¿no?
¿no? Dance, bailar, sing, cantar, ¿no? Entonces, estos verbos tú tienes que aprenderlos, pero en su forma pasada. Si en su forma de presente tú dices escucha, ¿cómo dirás en pasado? Escuchó. Listen, ¿no? Como digas, escuchando, escuchó, ¿no? Dance, bailar, bailó, tiempo pasado. Cantar, cantó, tiempo pasado. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy para poder crear oraciones en pasado simple. Para eso, primero tienes que recordar a los personal pronouns. Estudiantes, todos los estudiantes que han estado conmigo en los grados pasados o bimestres pasados, yo les he explicado sobre los personal pronouns. ¿Alguien recuerda sobre esos pronombres personales o para volver a repetirlo? ¿Recuerdan sobre el uso de los personal pronouns? Gracie, ¿te escucho? Yo, tú, no, él, ella, nosotras, nosotros, ellas y ellos. Ok, Gracie. Esos son los pronombres. Pero ¿para qué sirven? ¿Qué es? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué son los pronombres personales? Tú me has dado los ejemplos, ¿no? Son siete pronombres personales. ¿Pero qué son? Por ahí, por SMS, alguien me dijo, yo sí sé, ¿no? Pero explícalo, lo leo. A ver, explica lo que tú recuerdas, ¿no, Mercy? ¿Qué recuerdas acerca de los personal pronouns, ¿no? Para aquellos que están un poquito perdidos, los pronombres personales, ¿no? Reemplazan al sujeto para hablar sobre tus actividades. Por ejemplo, todos ustedes que cuentan con un nombre propio, como Xiomara, Bremilda, Grace y María, ¿no? Todos ustedes cuentan con su nombre propio. Ese nombre propio que tú tienes va a ser reemplazado por un pronombre personal. Por ejemplo, en vez de yo decirte, ¿no? María, ¿puedes explicarme? Yo te diré ella. Reemplacé tu nombre. O te diré tú. Tú explícame. Estoy reemplazando tu nombre por un pronombre. De igual manera, yo, cuando doy mis ejemplos, reemplazo mi nombre y digo yo, ¿no? Estoy reemplazando mi nombre. El pronombre personal sustituye al sujeto para hablar sobre nuestras actividades, ¿sí? Entonces, en este caso, justo es una de sus compañeras recordaba, I, como yo, you, como tú, we, como nosotros, they, como ellos o ellas, he, para él, she, para ella, it, para objetos o animales, ¿sí? Entonces, estos 7 personal pronouns es muy importante que tú los aprendas, porque las oraciones se crean con esto. Como una vez les dije, ¿no? Los pronombres personales los vas a ver en pasado, presente o futuro. Eso es un hecho. Se ve en estos tiempos. En este caso, vamos a verlo en el pasado. Para eso tú tienes que aprender los verbos, ¿no? Como yo te decía. Tú ya conoces los verbos como te acabo de enseñar, bailar, ¿no? Que es dance, escuchar, hear, ¿no? Cantar, sing, ¿no? Estos verbos tú tienes que llevarlos a su forma pasada. Entonces, aquí te traigo una lista de los verbos en su forma pasada, ¿no? En presente y pasado. Estos verbos se llaman verbos irregulares. ¿Por qué? Porque estos verbos irregulares, cuando tú los llevas al pasado, cambia su pronunciación y su escritura, ¿no? Como yo te decía en el español, por ejemplo. En presente tú dices yo canto, en pasado tú dirás yo canté. Entonces en el inglés es lo mismo. Para nosotros decir yo canté en tiempo pasado, esa palabra va a cambiar en pasado simple. Por ejemplo, el pasado del verbo be es was y were, que significa yo estaba, yo estuve. En presente es ser o estar, pero en pasado es estaba o estuve, ¿no? Lo mismo con el verbo have. Todos conocemos el verbo have, que es el verbo tener. Su pasado es had, ¿no? Tuve, tiempo pasado. El verbo do, ¿no? Que es el verbo hacer. Su pasado did, hice, ¿no? El verbo go, que el presente es ir y su pasado es went, fui, tiempo pasado, fui. Tienes el verbo make, su pasado made, el pasado take, su pasado took, el pasado say, su pasado said, de see, saw, de get, got, ¿sí? Estos verbos vas a encontrar algunas excepciones, como el verbo see, set, fíjate. Set, presente y pasado es lo mismo. Vas a encontrar tipos de verbos así, que no cambian. ¿Cómo te das cuenta que estás hablando en pasado? Por el contexto.
Hay algunos verbos que, ya sea en pasado, presente o futuro, se escribe igual, pero a veces cambia la pronunciación, como el verbo read, que es leer. El verbo read se escribe read en presente y en pasado también se escribe read, pero se pronuncia red, como el color rojo, ¿no? Entonces va a haber variaciones como ellas, ¿no? Por ejemplo, el verbo put. Presente, pasado, futuro es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Contexto, the context. De acuerdo al contexto, tú vas a entender si hablas en presente, pasado, futuro, pues, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de estos tipos de verbos, ¿sí? Aquí te he presentado una serie de verbos que cambian, ¿no? Se llaman verbos irregulares. Ahora, hablar sobre el pasado del verbo to be, ¿no? Justamente ahí les expliqué, ¿no? Que el verbo to be también cuando hablas en pasado cambia. Y su cambio del verbo to be o el pasado del verbo to be es was y were. ¿Sí? Was y were. La regla te dice que para hablar yo estaba o yo estuve, ¿no? Yo estaba o yo estuve, tienes que utilizar los pronombres personales, ¿no? Todos los que son singulares vas a utilizar was. Y todo lo que es plural vas a utilizar were. Esa es la regla. Presta atención aquí. Fíjate. De I hasta, ¿no? De I hasta it es singular. Todo esto es singular. Yo estaba, tú estabas, yo estuve, ¿no? Entonces, la regla te dice, para todo lo que es singular, vas a utilizar was. Y para todo lo que es plural, vas a utilizar were. Hay una excepción, fíjate aquí, you. Miss, ¿por qué you sigue siendo were si es singular? Recuerda que you tiene dos significados, significa tú y significa ustedes. Recuerda que así esté en singular o plural, utilízalo con were, ¿sí? Esa es la única excepción, el resto sí es con was, ¿sí? I was, yo estaba. You were, tú estabas. He was, él estaba. She was, ella estaba. It was, eso o aquello estaba. We were, nosotros estábamos. You were, ustedes estaban. They were, ellos o ellos estaban. ¿Sí? Esa es su forma afirmativa. Ahora, ¿cómo hacer la forma negativa? ¿Cómo decir yo no estaba? En pasado, yo no estaba. Simplemente al was y al were le vas a agregar el adverbio not. Agregando este adverbio, niegas la acción y dices yo no estaba. I wasn't. You weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Este es en su forma abreviada. En su forma normal se pronuncia así, I was not, you were not, ¿no? Esa es su forma normal. Pero yo te sugiero siempre utilizarlo en su forma abreviada, que es más usado en el inglés, ¿sí? Y en son de pregunta, ¿no? Para preguntar y decir yo estaba, tú estabas, simplemente inviertes. Primero pones el verbo to be en pasado y luego el pronombre, pues, ¿no? Was I y signo de interrogación al final. Yo estaba. Were you? Tú estabas. Was he? Él estaba. Was she? Ella estaba. Were we? Nosotros estábamos. Were we? Ustedes estaban, ¿no? Were they? Ellos o ellos estaban, ¿no? Son de pregunta. Entonces, este es el único verbo que tiene su propia regla gramatical, ¿no? Con el uso del pasado, que es was y were. Los otros verbos cambian de manera normal y se utilizan otros auxiliares, ¿sí? Esta es la regla solo con el verbo to be, que es was y were, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene dudas, preguntas acerca del uso del pasado del verbo to be, was y were? ¿Questions? No questions. ¿Nadie tiene preguntas? Ok, no hay preguntas. Bien. Entonces, como les digo, este verbo to be ha sido separado del grupo de verbos. Ojo, porque existen más verbos que se llevan a su forma pasada, solamente que el verbo to be tiene su propia regla gramatical, que es el was y el were. Ahora vamos a ver con el resto de los otros verbos. ¿Qué pasa con el resto de los otros verbos? Como yo les decía, ¿no? Los otros verbos cambian, y para utilizarlos vamos a utilizar auxiliares, ¿no? Existen dos tipos de verbos. Quiero que te enfoques aquí. Existe el verbo regular, ¿no? Existe el verbo regular y el verbo irregular. Aquí está. Verbo regular y verbo irregular. Para eso, estudiante, tú tienes que recordar
qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. Yo te comenté sobre los verbos irregulares y te mostré una lista. Los verbos irregulares cambian cuando hablas en el pasado, ¿no? Cambia su escritura, cambia su pronunciación. Pero ¿qué pasa con los verbos regulares? Los verbos regulares, basta con agregar la palabra ed y el verbo se ve en su forma pasada. Fijémonos en el ejemplo. You wash. El verbo wash, fíjate aquí, este verbo wash se le ha agregado el ed. El verbo en sí solo es wash. Le agregas ed, ¿no? El verbo es lavar. Le agregas ed y dices yo lavé, tiempo pasado. Tú lavaste, ¿no? You washed the car. Tú lavaste el carro, tiempo pasado. Eso es un verbo regular. Solo agregas ed y se va a su forma pasada. Con los irregulares es un poquito más tedioso porque cambia toda la estructura, ¿no? Por ejemplo, el verbo eat, su pasado ate, ¿no? Aquí, he ate, ¿no? Cambió la escritura para hablar sobre el pasado. He ate a hamburger. Él comió una hamburguesa. Esto es cuando hablamos en su forma afirmativa. Ahora, ¿qué pasa cuando quieres hablar en su forma negativa? Vas a utilizar el auxiliar didn't. Fíjate aquí, este auxiliar, didn't. Entonces, cuando tú utilizas este auxiliar, el verbo ya no tiene por qué cambiar, ya no tienes por qué agregarle ed o cambiarlo la raíz. Vuelve a su forma normal. Por eso aquí te dice, el verbo vuelve a su base. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú quieres decir, tú no lavaste el carro en su forma negativa, tú no lo hiciste, utilizando el didn't ya lo llevas al pasado. Entonces ya no necesita que el wash le agregues el ed. Fíjate aquí. You didn't wash the car. El verbo ya no tiene el ed. Tú no lavaste el carro. Lo mismo pasa con el otro verbo. El verbo vuelve a su forma normal. He did eat a hamburger. Él comió una hamburguesa, ¿no? Volvió a su forma normal. No se le agregó, ya no se le cambió la escritura ni nada por el estilo. Volvió a su forma presente porque el didn't ya lo lleva al pasado, ¿sí? Ahora, cuando tú quieres preguntar, de igual manera, utilizas el auxiliar did para preguntar. Este did va a ir adelante del sujeto, adelante del pronombre personal. Y nuevamente te dice que el verbo tampoco sufre cambios. Se utiliza con su verbo normal. No se le agrega nada, no se cambia nada. Miremos aquí. Did you wash the car? Fíjate, el wash y el did no tienen ningún cambio. Tú lavaste el carro, ¿no? Did you eat a hamburger? Tú comiste una hamburguesa, ¿no? O él comió una hamburguesa. Para este tipo de preguntas se responde con un yes o con un no. Si es sí, dices yes, I did. ¿Sí? Yo sí lo lavé. No, I didn't. No, yo no lo lavé. Si él comió, dices yes, he did. Sí, él se lo comió. Y si no lo comió, no, he didn't. No, no lo comió, ¿no? Entonces, así es como se utiliza los demás verbos, ¿no? Que es muy aparte del verbo to be. Recuerda que el verbo to be tiene su propia estructura. Aquí estamos hablando de los demás verbos, ¿sí? Que es en pasado simple. Hasta ahí, ¿entendiste acerca del past simple con los demás verbos irregulares o tienes dudas o consultas acerca de este tipo de verbos? Questions about this theme? No questions, students? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, si no hay preguntas, yo les hago las preguntas a ustedes, ¿no? Si ustedes no tienen preguntas para mí, entonces las preguntas las hago yo para ustedes. Entonces, estudiantes, ahora sí, una vez que ya te he explicado qué es el pasado simple, para qué sirve, cómo se utiliza, qué tipos de verbos se utilizan, entonces tú, estudiante, quiero que con tus propias palabras definas qué es el pasado simple y cómo lo puedes utilizar. ¿Con qué tipos de verbos se utiliza en el pasado simple? Crea tu propia definición de acuerdo a lo que yo te he explicado y dame tu idea de qué es el pasado simple para ti y cómo lo utilizas, ¿sí? 1 minuto máximo para que puedas definir, ¿no? Llegar a una conclusión tú misma, ¿no? De qué es el pasado simple y para qué sirve. 1 minuto y me empiezas a dar tu definición y si quieres, y si gustas tu ejemplo, pero primero dame una definición. No vayas de frente al ejemplo, ¿sí? Quiero escuchar tu definición de qué es el pasado simple para ti. ¿Sí? Vamos. Les doy 1 minuto para que puedan analizar.
Bien, entonces escucho su definición, estudiantes, su definición acerca del pasado simple, ¿no? ¿Cómo tú defines qué es el pasado simple? Con tus propias palabras. A ver, los escucho. Pueden participar. Miss, Remilda, te escuchamos. es algo que se hizo en el pasado, Miss. Ok, esa es tu definición. Como te digo, yo no puedo opinar, simplemente te escucho, ¿no? Para ti es algo del pasado. Ok, Xiomara, para ti, ¿cómo es tu definición acerca del past simple? El pasado simple se utiliza para describir acciones que comenzaron, terminaron en un momento específico del pasado. Ok, Xiomara, acciones que se describen acerca del pasado, right? Ok, thanks. María Mercedes, te escuchamos. Mis buenas noches. Para mí el pasado simple son situaciones que ocurrieron en un momento específico del pasado, para narrar experiencias pasadas o describir procesos que empezaron y terminaron en el pasado. Ok, thanks, María. Jenny, Yolanda, te escuchamos. Para mí el pasado simple se usa, bueno, para mi entender que se usa para hablar de acciones o alguna situación que pasó en el momento específico del pasado, ¿no? O sea, que ya pasó. Es mi cita. Ok, Jenny, thank you so much. ¿Alguien más que desee dar su opinión? ¿Alguien más que quiera darme una opinión acerca del past simple? ¿Nadie más? No more participating. Bien, no hay más participantes. Bien, students, entonces, simplemente para llegar a un acuerdo, a ver, Mercy, te escuchamos. Mercy, ¿vas a opinar o vas a escribir tu respuesta por SMS? Bien, entonces vamos a empezar con la práctica, ¿no? Simplemente recordarles que el past simple, su propio nombre lo dice, pasado simple, es hablar sobre hechos, sucesos que ya sucedieron, ya pasó, ya se dio. Por ejemplo, el video que te mostré es algo que ya pasó, porque tú hablarás en tiempo pasado, dirás, en el video se vio que hablaba sobre el pasado, ¿no? Entonces, son hechos que pueden haber pasado hace unos minutos atrás como años, ciclos o décadas, ¿no? Pero son acciones que ya se realizaron en el tiempo pasado. Eso es el pasado simple. Y para ese pasado simple se han utilizado dos verbos, verbos irregulares y verbos regulares, ¿sí? Aquí te presento la primera práctica, a lo cual te voy a pedir que me ayudes a completar. Write the verbs in the brackets in the past simple tense. Escribe los verbos que están aquí en paréntesis. Este verbo que tú tienes aquí en paréntesis, ¿sí? Tienes que buscar su pasado y escribirlo aquí. ¿Cuál será el pasado de go? Lo escribes aquí, ¿no? Para que la oración pueda estar en pasado simple. Entonces, te voy a dar 2 minutos para que puedas buscar el pasado de cada verbo que está aquí en paréntesis y puedas ayudarme a completar la primera parte de la práctica de la teoría, ¿sí? El pasado de go, el pasado de meet, el pasado de break, el pasado de have,
el pasado de read, el pasado de lost, el pasado de see, ¿no? Entonces son pasados, ¿no? Que tú tienes que llevarlos a su forma pasada. Tienes que buscar el pasado. Estos están en presente. Tienes que llevarlos al pasado. Estos son verbos irregulares, por lo cual este verbo va a cambiar de escritura y va a cambiar de pronunciación, ¿sí? 2 minutitos más que suficiente para que tú puedas indagar y puedas buscar. Es más, en la lista donde yo te presenté, habían estos tipos de verbos a los cuales puedo volvértelos a presentar solo un minuto para que le puedas tomar captura si gustas, ¿no? En esta lista están los verbos en su pasado, ¿no? Tienes el presente y al costado está su pasado. Entonces simplemente buscas, ¿no? ¿Qué verbos tienes ahí en la lista? Y ahí está, ¿no? Su pasado y me ayudas a completarlo. Entonces, esto es la lista, ¿no? Que te puede ayudar por lo menos, ¿no? Con algunos verbos que tenemos ahí en la práctica, ¿sí? Bien, entonces, vamos. Les doy 2 minutitos a estudiantes para que puedan analizar y puedan buscarlo, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this part, this exercise. Bien, entonces empezamos con la primera parte del ejercicio, ¿no? De la práctica de teoría, ¿sí? El pasado de go, ¿cuál será? ¿Alguien habrá encontrado el pasado de go? Gracie, te escuchamos.
Went. Ok, went. Thank you so much, Gracie. ¿Cuál será el pasado de met? Miss, met, o sea, con M-E-T. Met. Ok. Ok. El pasado de break. Ok, Manuel. Manuel por SMS nos dice broke. Broke. Xiomara, el pasado de have. Had. Ok, had. El pasado de read, María Mercedes, te escuchamos. Read también. R-E-A-D. Ok, read. María Gladys, el pasado de los. They. They. ¿Cómo? They. No logro comprenderte, sorry. They. They. So, they. Yo te escucho they. No sé si el resto escucha otra cosa, pero a tu compañera yo le escucho they. ¿Eso has dicho? Bien, Xiomara. Último ejercicio. Saw. S-A-W. So, con O, ¿sí? So. So, it's okay con ese. Jenny, ¿algún cambio que quieras hacer? No, misita, quería responder del último yo. So, eso he encontrado y los demás. Ok. María Mercedes, ¿algún cambio que quieras hacer? Sí, el 6 es lost. L-O-S-T. Ok, lost. Ok, lost. Bremilda, ¿algo que quieras cambiar? No, Miss, el 6 también era lost. Ok, Xiomara, ¿algo más que quieras acotar? No, Miss, también quería cambiar el penúltimo. Ok, don't worry. Bueno, no sé si su compañera pero yo le escuché day, ¿no? Escuchaba day, por eso lo escribí day. No sé si esa era su respuesta, pero bueno. Bien, ahí lo dejamos. Bien, entonces ahora sí, gracias por participar, tanto a los de SMS como a los de audio, ¿no? Recordándoles, ¿no? Que es muy importante su participación de sala, ¿no? Ustedes que están tercero, segundo bimestre ya, ¿no? Para los que son nuevos, tal vez no lo sepan, pero para los que ya vienen de bimestres pasados, grados pasados, les recuerdo que la participación sí es importante, ¿no? Recuerden que la clase no solo es para conectarte, ¿sí? Hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta su participación de todos, ¿no? Si se conectaron a los 23 yo les di acceso de participación, pero obviamente no todos participan, pues, ¿no? Entonces, simplemente yo les voy a pedir que sean más activos para la siguiente sesión, que vamos a resolver su práctica bimestral. Entonces, recuerden que los puntos o mi lista de participantes que otorgo esos puntitos extras, solo son los que interactúan conmigo, ¿no? Por más que tú te conectes, pero si no hablas, no escribes, ¿no? O por lo menos no por el chat, si en caso tienes un poco
tienes un poco de ruido, interferencia, ¿no? Por audio, participa por SMS, ¿no? Entonces tienes esas dos formas de cómo participar. Entonces, aquel estudiante que me diga, no puedo, ¿no? Eso ya es, para mí es una excusa, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que tener bastante, ¿no? Si has podido saludarme, has podido escribir una excusa, puedes también escribir tu respuesta, ¿no? Por SMS, no necesariamente por audio. Entonces, tienen esas dos opciones. Entonces, ya queda en cada estudiante, ¿no? Si desea estar en mi lista de participantes. Pero la invitación fue para todos, ¿no? Entonces, no quiero más adelante, ¿no? Aquel estudiante que diga, no dio acceso a todos. El acceso fue para todos, ¿sí? Tengan bastante en cuenta eso. Bien, entonces ahora sí cierro la participación. Ahora sí todos permanecen con sus audios apagados. Voy a leer sus oraciones y voy a ver si realmente han podido, ¿no? Acertar con sus respuestas, ¿no? ¿Qué tan acertadas son esas respuestas para cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, recuerden que lo que estamos haciendo es convertir estas oraciones en pasado. Los verbos son verbos irregulares que van a su pasado. Entonces, lo que tenían que haber hecho es buscar el pasado de cada verbo que esté en paréntesis, ¿no? My friends, ¿no? Mis amigos, went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche, ¿no? Entonces, al convertir a go en went, la oración se fue en pasado simple. I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo en el 2003, ¿no? Conocer, ¿no? El pasado de meet es met, ¿no? Aquí debería haber otra E, si no, me imagino que fue un error de digitación, no, don't worry, pero ya lo voy a mejorar, ¿no? Entonces, I met my best friend Luca in 2003, ¿sí? Somebody, ¿no? Somebody broke this window last night, ¿no? Algunas personas rompieron esta luna la noche pasada, ¿no? Somebody. El pasado de break, broke. Excellent. Broke. ¿Sí? Mary had a baby in April. Mary tuvo un bebé en abril, ¿no? El pasado de have es had. Tuvo un bebé, ¿no? Recuerden que es el verbo tener. Pasado, tuvo. Siguiente. My brother read, ¿no? Recuerden que esta es la excepción que les dije, ¿no? El verbo leer, read. Este verbo tú lo puedes encontrar escrito en pasado y en presente igual. ¿Cuál es la diferencia? La pronunciación. En presente tú dices read, en pasado dices read. Y te das cuenta que es en pasado, ¿por qué? Porque aquí te dice hace 2 semanas atrás, last week. My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó su libro la semana pasada, ¿sí? Leyó 2 libros. Bueno, aquí como les dije, they es imposible porque they es un personal pronouns, no puede haber 2 pronombres personales para empezar en una oración, a menos que diga I and they, pues, ¿no? Y yo y ellos, aunque sería ellos y yo, ¿no? Sería al revés. Pero no, en este caso, ¿no? Solamente tenías que convertir el verbo que tenías aquí en pasado, ¿no? Algunos de sus compañeros hizo la corrección. El pasado de lost es lost, ¿no? Lost. I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hablar acerca de una pérdida de algo, ya sea de tu teléfono o algún objeto, puedes utilizar esta frase que es lost. Yo perdí, ¿no? I lost my mobile phone 2 days ago. It's okay, ¿ok? Y tienes el verbo see, ¿no? Que es ver, su pasado saw. I saw a lion in the zoo yesterday, ¿no? Yo vi un león, ¿no? Vi un león ayer en el zoológico, ¿no? Entonces es el pasado, saw. Entonces, como te has podido dar cuenta, ¿no? Estos son verbos irregulares que cambiaron en su totalidad, cambiaron en pronunciación y cambiaron en escritura. A esto se le llama verbos irregulares y se llaman oraciones en pasado simple. ¿Por qué? ¿Por qué son pasado simple? Porque habla sobre una simplicidad de un pasado que es, ¿no? Yo vi, yo escuché, yo tuve, yo rompí, él rompió, yo fui, ¿no? A eso se le llama pasado simple, ¿sí? Hablar sobre hechos y sucesos que han acontecido en el pasado.
¿sí? Hechos, sucesos que han acontecido en el pasado, estudiantes. Entonces, el propósito de la clase del día de hoy, estudiantes, es que tú puedas haber entendido el uso de estos dos verbos, verbos irregulares y verbos regulares en el pasado simple, y llegar a una conclusión o definición de qué es un verbo, ¿no? Entonces, cuando tú logras entender qué es un verbo o qué es el pasado simple, entonces tú ya estás teniendo en cuenta tu teoría, ¿no? Uno mismo tiene, ¿no? Se queda con lo que es el conocimiento sobre la teoría del pasado simple, la teoría de los verbos irregulares y verbos regulares. Entonces, una vez que tú comprendas eso, la práctica que te venga o tu examen bimestral que te venga, tú vas a poder resolverlo así como aquí sin ningún problema, sin ninguna dificultad, ¿no? Sin ningún impedimento. ¿Por qué? Porque ya tienes conocimiento. Pero de todas maneras, la semana que viene vamos a profundizar este tema y vamos a resolver tu práctica bimestral que viene en tu material educativo. Para eso, estudiantes, les pido, ¿no? Aquellos estudiantes que han ingresado con cuentas que no son las de ustedes, la siguiente semana deben estar con esas cuentas. Estudiante que no ha participado, pues le recomiendo participar para la siguiente sesión. Es muy importante su participación. Ya les indiqué el por qué, ¿no? Esto más que todo para los nuevos. Los que ya saben cómo es esta función, ¿no? Entonces siempre están bastante activos, así que los felicito por eso, ¿sí? Por ahora que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana, students. Bye bye. See you the next class, students. Thank you for studying for us. Hasta luego, Miss. Buenas noches, Miss.